Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Macías Salazar y me tocó exponer sobre levas y excéntricas. ¿Qué es una leva y una excéntrica? Una leva es un mecanismo que permite transformar un movimiento rotatorio en lineal alternativo. Y una excéntrica es una variación del mecanismo leva-seguidor. Consiste en una rueda cuyo eje de giro no coincide con el centro de la circunferencia. Transforma el movimiento de rotación de la rueda en un movimiento lineal alternativo. El trazado de una leva en el dibujo técnico. El dimensionado de la leva está condicionado por el radio de la circunferencia base, seguidor puntual o de pie de plano, el radio de la circunferencia primitiva, seguidor de rodillo. La elección de estos radios va a condicionar la magnitud del ángulo de presión, el radio de curvatura y el momento sobre el seguidor. Como pueden ver en el dibujo, ese es el trazado de una leva en el dibujo técnico. Las medidas fundamentales de una leva. Las medidas fundamentales de una leva se basan básicamente en curvatura, ángulo de presión en eje y velocidad de deslizamiento. ¿Qué es una curvatura? La curvatura permite medir la curva en el punto de contacto de la superficie de la leva especificada. Esta medida será positiva cuando el centro de la curvatura esté orientada hacia el interior de la leva. El ángulo de presión permite medir el ángulo en grados entre la normal a la superficie de la leva y el vector de velocidad del punto de contacto de la leva especificada. El ángulo de presión en eje permite medir el ángulo en grados entre la normal a la superficie de la leva y el vector de velocidad del punto seleccionado. Y la velocidad de deslizamiento permite medir la velocidad tangencial de los puntos de contacto de la superficie de la leva seleccionada en relación con el punto de contacto de la segunda leva. Esta es la representación esquemática de una leva y una excéntrica. Tipos de leva. Estos son los tipos de levas que hay, que son cilíndricas, cónicas, glóbicas, de tambor, de rodillos, de disco y de ranura. Como pueden observar en los dibujos, ahí está especificada. La cilíndrica se trata de un cilindro que gira alrededor de un eje, como pueden ver. La cónica. Este tipo de leva se basa en un principio similar al de la leva cilíndrica. Las glóbicas son aquellas que con una forma teórica giran alrededor de un eje y sobre cuya superficie se han practicado ranuras que sirven de guía al otro miembro. De tambor es la que el palpador es un rodillo que se suele desplazar a lo largo de una ranura en un cilindro concéntrico. De rodillo esta leva roza contra un rodillo que gira disminuyendo el rozamiento contra la leva. De disco es como la más común, ¿cierto? Está tallado en un disco montado sobre un eje giratorio, árbol de levas. Esta disco es de la que está montada en los motores, ¿cierto? Los tipos de excéntrica. Excéntrica circular. La pieza que gira es un disco de forma cilíndrico, ¿cierto? Como pueden observar en el dibujo. Esta se ve mucho en los trenes. La excéntrica 13
El centro de giro es el punto y el desplazamiento máximo del cuadro. Esta se basa básicamente en la de las máquinas de coser y la excéntrica triangular. Esta gira formado por tres arcos de circunferencia, cuyos centros son los vértices de un triángulo equilátero. Los materiales. Materiales de la leva constan de un eje con una serie de elementos, entre los cuales se encuentran los camones o levas, prominencias del árbol con un tramo curvilíneo llamado cresta, que es el que actúa sobre el tanque, y unos muñones de apoyo sobre los que gira, cuyo número varía en función del esfuerzo a transmitir. Y de los materiales de la excéntrica constan de un disco dotado de dos ejes, eje de giro y el eje céntrico. Por tanto, en la excéntrica se distinguen tres partes claramente diferenciadas: el disco sobre el que se sitúan los dos ejes, el eje de giro, que está situado en el punto central del disco y es el que guía su movimiento giratorio, y el eje céntrico, que está situado paralelo al anterior, pero a una cierta distancia del mismo. Tratamientos térmicos de las levas y excéntricas. Debido a las condiciones que deben soportar las levas, llevan un tratamiento térmico especial llamado cementación, que consiste en aportar carbono a la superficie de una pieza de acero, rodeándola de un producto carburante y calentándola a una temperatura adecuada mediante difusión, modificando su composición, impregnando la superficie y sometiéndola a continuación a un tratamiento. El tratamiento térmico que se le aplica a las excéntricas son un temple y un recocido. El temple es un proceso el cual las aleaciones de acero y el hierro fundido se fortalecen y endurecen. Y el recocido es un proceso térmico utilizado para reducir la dureza, aumentar la ductilidad y ayudar a eliminar las tensiones internas del material. ¿Qué es un seguidor y su clasificación comercial? Un seguidor es un cojinete compacto y de alta rigidez dentro del anillo exterior, donde se incorporan cilindros de aguja y una jaula de presión. Este producto posee una pared gruesa y presenta un diseño para soportar una carga de impacto, ¿cierto? Los seguidores se clasifican en el comercio como seguidor con engrasador, seguidor convencional, seguidor con hueco hexagonal, seguidor excéntrico, seguidor con bolas de empuje modelo, seguidor con orificio roscado para engrasado, seguidor tipo compacto con anillo exterior, seguidor de montaje sencillo y seguidor con doble fila de rodillos cilíndricos. ¿Cómo es la transformación de movimiento de una leva y de una excéntrica? Pues la transformación de movimiento de la leva permite obtener un movimiento alternativo a partir de uno circular, pero no nos permite obtener el circular a partir de uno alternativo. Es un mecanismo no reversible, es decir, el movimiento alternativo del seguidor no puede ser transformado en un movimiento circular para la leva. Y el movimiento de la excéntrica es una rueda cuyo eje de giro no coincide con su centro geométrico. El movimiento de rotación de la excéntrica se transforma en movimiento lineal alternativo en el seguidor, que es una varilla que está en contacto con la excéntrica. Acá podemos ver unos ejemplos de levas y unos ejemplos de excéntricas. Como pueden observar en los ejemplos de las levas, estas se utilizan más que todo en motores, en la industria automotriz. Y en el ejemplo de excéntricas podemos observar que son como las llantas de un tren.
Esas son como las que más se utilizan en los trenes. Acá podemos ver el funcionamiento de leva y el funcionamiento de excéntrica. Como pueden ver, en la excéntrica el movimiento como se transforma. Y en la leva, el funcionamiento de la leva, cómo funciona. Como identificación comercial de algunas levas y o excéntricas. Entonces, como les venía comentando, como pueden ver en las excéntricas, en las levas se utiliza mucho en la parte automotriz. Como pueden observar, el dibujo está ahí armando un motor con las levas, ¿cierto? Y como vemos en las excéntricas aparece un tren que transforma ese movimiento. Ahí podemos observar el movimiento cómo se transforma. Muchas gracias por todo.